Después de los días del gran rey David, el trono de Israel fue entregado a su hijo Salomón. Aún era joven, inexperto y con un peso inmenso sobre sus hombros. Gobernar al pueblo elegido de Dios. En su corazón había temor, pero también un profundo deseo de honrar el legado de su padre y la voluntad del Altísimo. Una noche, mientras el silencio cubría la ciudad de Gabaón, el Señor se le apareció en sueños. Su voz, llena de poder y ternura, resonó en su espíritu: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón, con humildad, respondió: «Señor, tú mostraste gran misericordia a mi padre David y me has puesto a mí, su siervo, en su trono. Pero soy joven y no sé cómo gobernar. Dame pues un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal, para juzgar a tu pueblo con sabiduría». Aquella petición agradó profundamente a Dios, y el Señor le dijo: «Por cuanto no pediste riquezas, ni larga vida, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para hacer justicia, he aquí que te la concedo. Y además te daré lo que no pediste, honra, poder y abundancia como ningún rey antes de ti». Desde ese día, el Espíritu de Dios reposó sobre Salomón. Su nombre comenzó a resonar en toda la tierra, y su sabiduría maravillaba a reyes y naciones. Era capaz de discernir el corazón humano con una claridad que solo podía venir del cielo. Una de sus primeras pruebas fue el juicio entre dos mujeres que disputaban un mismo hijo. Cuando ordenó partir al niño en dos, no lo hizo por crueldad, sino para revelar la verdad. En el clamor de la Madre verdadera se manifestó la sabiduría divina. Todo Israel temió al rey, porque vieron que el Espíritu de Dios habitaba en él. Con el paso del tiempo, la nación prosperó. Bajo su reinado, Israel alcanzó una paz que jamás había conocido. Las fronteras eran seguras, los campos florecían y el pueblo gozaba del fruto del trabajo y la bendición del Señor. Entonces, Salomón decidió cumplir el sueño más profundo del corazón de su padre: edificar una casa para el Dios de Israel, un templo donde la gloria de Jehová habitara entre los hombres. Reunió artesanos, canteros y obreros de todo el reino. Desde el Líbano llegaron cedros y piedras preciosas, y el oro de Ofir cubrió los muros interiores. Cada detalle era un acto de adoración. Durante 7 años, el pueblo trabajó con devoción, guiado por la visión de su rey. Y cuando el templo fue terminado, Salomón se presentó ante el altar, con las manos levantadas al cielo. En aquel momento oró con una humildad que estremeció a toda la asamblea: «Señor, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he edificado. Pero te ruego que oigas la oración de tu siervo, y que tus ojos estén abiertos sobre este lugar día y noche». Entonces descendió fuego del cielo, y la gloria de Dios llenó el templo. La presencia del Altísimo era tan poderosa que los sacerdotes no pudieron permanecer en pie. Israel entero cayó rostro en tierra, adorando y diciendo: «Jehová es bueno, y su misericordia es eterna». Fue un tiempo de plenitud, de sabiduría y de abundancia. Reyes de tierras lejanas venían a oír sus palabras y a contemplar la magnificencia del templo. Entre ellos, la reina de Sabá, maravillada por la grandeza y la sabiduría del rey, reconoció que todo provenía del Dios de Israel. Salomón escribió proverbios, cánticos y reflexiones que aún hoy resuenan en los corazones de quienes buscan sabiduría. En ellos enseñó que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y que toda inteligencia sin obediencia a Dios se convierte en necedad. Durante años, Israel vivió en una era de paz y esplendor, guiado por un rey cuyo corazón latía al compás de la voluntad divina. Pero el tiempo y el corazón humano son frágiles, y aquel que comenzó su reinado buscando a Dios, pronto se encontraría frente a la prueba más peligrosa, la del poder, la riqueza y el deseo. Porque la verdadera sabiduría
no solo se mide por lo que se recibe de Dios, sino por la fidelidad con que se guarda. Con el paso de los años, el corazón de Salomón comenzó a desviarse. Aquella voz interior que antes escuchaba con claridad empezó a apagarse entre los ecos del poder, la abundancia y el orgullo. El hombre que había pedido sabiduría a Dios comenzó a confiar en su propia inteligencia. Su palacio se llenó de riquezas, oro, tronos y perfumes traídos de tierras lejanas. Las naciones le rendían tributo y su fama creció hasta los confines de la tierra. Pero en medio de tanta gloria, la humildad que lo había distinguido empezó a desvanecerse. Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, hijas de reyes paganos. Y aunque el Señor le había advertido que no se uniera a pueblos que adoraban otros dioses, él no escuchó. Poco a poco, su corazón se inclinó hacia lo que Dios había prohibido. Mandó levantar altares en los montes. Encendió incienso ante ídolos de piedra y permitió que en la misma tierra donde una vez ardió el fuego de Jehová, se alzaran templos a falsos dioses. Lo que comenzó como curiosidad se transformó en apostasía. La sabiduría sin obediencia se volvió confusión. El rey más sabio del mundo había olvidado que la verdadera grandeza no proviene del trono, sino de la comunión con Dios. Entonces el Señor se apartó de él. No porque dejara de amarlo, sino porque Salomón había cerrado su oído al consejo divino. Y cuando el corazón del hombre se endurece, ni la voz más suave del cielo puede entrar. El reino que antes fue uno comenzó a dividirse. Las tribus se rebelaron, los enemigos se levantaron y la paz se desvaneció como arena entre los dedos. Así se cumplió lo que Dios había dicho. Por cuanto te has apartado de mí y no guardaste mi pacto, yo arrancaré el reino de tus manos. En sus últimos días, Salomón comprendió lo que había perdido. La gloria ya no brillaba igual, y el silencio de su alma pesaba más que el oro de sus palacios. Fue entonces cuando escribió con lágrimas las palabras que hoy resuenan como advertencia y consuelo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque había entendido que la riqueza, el poder y la sabiduría humana sin temor de Dios son solo polvo que el viento se lleva. Aún así, la misericordia del Señor nunca lo abandonó. Dios no destruyó el reino por completo, por amor a la promesa hecha a David. Y aunque la historia de Salomón terminó en sombras, de su linaje nacería aquel que traería la verdadera sabiduría y la redención eterna, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el cumplimiento de toda sabiduría, el templo perfecto donde habita la plenitud divina. En Cristo aprendemos que la verdadera grandeza no está en lo que construimos, sino en lo que permitimos que Dios edifique dentro de nosotros. Salomón nos deja una lección eterna, que el hombre puede tenerlo todo, pero si se aparta del Señor, lo pierde todo. Y aunque el camino del orgullo conduzca al vacío, el arrepentimiento siempre abre la puerta del perdón. Así termina la historia del rey que pidió sabiduría y aprendió que el conocimiento sin obediencia no salva, que la gloria terrenal se desvanece, pero la misericordia de Dios permanece para siempre. Porque el mismo Dios que levantó a Salomón es el que hoy te llama a ti a volver tu corazón hacia Él, a dejar los ídolos del ego, del miedo y del deseo, y rendir tu vida al único Rey que nunca falla. Si esta historia te atrapó, apóyame con un me gusta, déjame tu comentario y suscríbete para no perderte los relatos que vienen, porque lo que sigue te va a estremecer todavía más.